Puré. No, está bien. Bueno, ahí está. Ahí empezó. Bueno, entonces, ya tienen a mano la guía, ¿verdad? La guía de actividades prácticas. Sí. Sí. Bien, vamos a empezar a decantar un poco todo esto que vimos hoy. Para empezar, vamos a empezar con les voy a mostrar cómo fue que yo hice la prueba de hipótesis para el ejercicio 6, que fue con el que hicimos la partecita práctica, ¿no? Bien, ¿qué vamos a hacer? Tienen abierto ya el Infostat, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden ver bien mi pantalla. Sí, se ve bien. Entonces, ya tienen abierto el Infostat. Ya tienen a mano las bases de datos para el práctico de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer es levantar el archivo correspondiente al ejercicio 6. Entonces, nos vamos a archivos, abrir, ¿sí? Y buscamos el archivo correspondiente al ejercicio 6, que es el archivo 02A, este que está acá. ¿Me avisan? ¿Sí? En la pantalla nosotros estamos viendo el Word de los ejercicios, no lo que estás haciendo vos con el Infostat. Escucha. Vamos a ver. Va de nuevo. Vamos a ver. ¿Ahí lo ven? Ahí se ve Infostat, sí. Ahora sí. Bien, entonces, archivo, abrir el ejercicio 02A. Y ahí lo levantamos, ¿sí? Acá siempre nos tenemos que fijar, esto no sé si ya lo habrá, yo calculo que ya lo han visto en la clase anterior, pero nos tenemos que fijar que esté tildada la opción de usar la primera fila de la base, o sea, la fila que tiene todos los nombres de columna, justamente como nombre de columna, ¿sí? Esta opción siempre tildada cuando levantamos un archivo. Le damos a aceptar y ahí lo tenemos. ¿Está? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, las tres variables que habíamos visto que tenía este archivo, tres variables hipotéticas, no importa qué nombre y apellido tienen, son simplemente variables hipotéticas. Nos vamos al menú Estadísticas, Inferencias basada en una muestra, y fíjense que la cuarta opción es el test de Shapiro-Wilks. Acuérdense, este test siempre me va a verificar distribución normal, ¿sí? No me sirve para otra cosa. Simplemente lo voy a usar cuando quiera verificar normalidad. Fíjense que el nombre lo dice, prueba de normalidad. Yo con este test no puedo hacer ninguna otra cosa que no sea poner a prueba la distribución normal. Me meto ahí. Y me aparece esta ventanita, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Como yo lo que quiero hacer es probar normalidad para las tres variables hipotéticas que tengo, lo que voy a hacer es seleccionarlas a las tres y pasarlas para acá. Y ahí le voy a dar a aceptar. Y acá está. No tiene mayor complejidad que esa hacer una prueba de Shapiro-Wilks en el Infostat. No tengo que hacer más que eso, ¿sí? No voy a tener ningún otro tipo de diálogo con el software más que ese, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos los resultados que habíamos visto recién. Por un lado, el estadístico de Shapiro-Wilks. Fíjense que en la presentación que les hizo Mariano del test de Wilcoxon y del test de Mann-Whitney, el estadístico de prueba también se llamaba W, ¿sí? Es una coincidencia en el nombre del estadístico, pero fíjense que se han calculado de formas muy distintas, ¿sí? El estadístico de Wilcoxon y el estadístico de Mann-Whitney trabajaba con rangos, como le dijo Mariano, mientras que este trabaja con los valores del dato, ¿sí? O sea, simplemente tienen una coincidencia en el nombre, no más, ¿sí? No más.
Entonces, acá tenemos los valores para acá, los valores que tomó el estadístico de prueba y como siempre los p-valores asociados a este estadístico que son los que yo voy a usar para tomar la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Así de simple es pedirle al Infostat que nos haga una prueba de distribución normal. ¿Está? Acuérdense, ¿cuáles eran las hipótesis nulas para estas pruebas? ¿Cuál era la hipótesis nula? Que era una distribución normal. Exacto. Ni siquiera la tengo que pensar mucho. La hipótesis nula ya está definida para este test. ¿Sí? No la tengo ni que andar pensando ni nada. ¿Sí? Entonces, la hipótesis nula era... Están viendo ahí que me volví a la presentación, ¿no? Hipótesis nula era que los datos siguen una distribución normal contra la alternativa que los datos no siguen esa distribución, ¿sí? Entonces, obtuvimos ahí los p-valores que nos muestra el Infostat y con esto tomamos la decisión, ¿sí? Simplemente eso. Ahora, ¿cómo hice yo la transformación de la variable 1, que es la variable que no me daba distribución normal? Bueno, la transformación me la hizo también el Infostat. ¿Cómo se la pido? Y esto a lo mejor lo pueden ir anotando el paso a paso. Primero que nada me voy a datos, al menú datos. Fíjense que yo empiezo a descender por los submenús que tienen acá y llego a uno que dice transformar. Me voy a meter ahí. Este es el menú que me va a hacer, este es el submenú que me va a hacer todas las transformaciones. Entonces acuérdense, datos, me voy al menú datos y bajo hasta el menú transformar. Cuando ustedes se metan acá, les va a aparecer un cuadro de diálogo muy parecido al que veíamos recién. ¿Qué variable es la que quiero transformar? Bueno, yo quiero transformar la que no me dio normalidad, que ¿cuál era? La 1. Exacto, era la 1. Entonces, simplemente voy a pasar para el otro lado, o sea, le voy a pedir la transformación de la variable 1. Y ahí le doy a aceptar. Y el Infostat me va a mostrar todas las transformaciones, o no sé si serán todas las que existen o alguna de las que existen, pero fíjense el listado que hay, o sea, hay más de 2 transformaciones, ¿sí? Las transformaciones van más allá del logaritmo y de la raíz cuadrada, hay un montón, ¿sí? Pero las más usadas son estas dos, el logaritmo y la raíz cuadrada. Las otras se usan en otros casos, no es que no se usen, se usarán en algún otro caso, pero para acomodar la distribución normal o para intentar obtener una variable con distribución normal, las más usadas son la logarítmica y la raíz cuadrada. Las otras transformaciones se usarán para cuando yo necesite otra cosa, a lo mejor. Pero para ajustar normalidad, estas dos. Las más usadas, tampoco es que son el ABC, ¿no? Bien, fíjense, le voy a pedir entonces al Infostat que, por ejemplo, me haga la transformación logaritmo en base 10. ¿Sí? Voy a probar esa. Me da lo mismo logaritmo en base 10, logaritmo natural, logaritmo... En principio, sí. En principio, sí. Así que yo, bueno, porque se me da la gana, por decirlo de alguna manera, voy a usar el logaritmo en base 10. Y le voy a... Dejaba marcado sobreescribir como estaba marcado. Sí, ¿Me va a cambiar los datos? Sí, eso va a ir por defecto. No me molesta eso. Entonces, fíjense que cuando le di a aceptar, automáticamente me aparece una columna al lado de la variable 1 con el logaritmo calculado. ¿Ven? Y solito el Infostat le pone el nombre, logaritmo en base 10 de la variable 1. Si hubiera querido hacer la transformación raíz cuadrada, pues lo mismo. Y me voy a donde dice... ¿Dónde estaba? Acá, miren, raíz cuadrada. Tildo. Y yo por las dudas, como voy a hacer, no sé si no me la baso, ¿vieron que está tildado el sobreescribir? Bueno,
probablemente lo que haga es, en esta misma columna donde me hizo el logaritmo, me la reemplace por la raíz cuadrada, ¿sí? No destildo el sobreescribir. Esa es la idea del sobreescribir, ¿sí? Escribir. Agrega otra columna. Agrego otra. Ah, listo, no dije nada. Listo, agrego otra columna. Y ahí las tengo a las dos. Entonces, ahora lo que puedo hacer es verificar si arreglé el problema o no. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a limpiar acá y ahora voy a pedir que me verifique la normalidad de la variable original y las dos transformaciones para ver si arreglé el problema o no. En ningún caso arreglé el problema, o sea, fíjense, o sea, no me garantiza nada transformar la variable. No lo pude arreglar el problema. ¿Voy a tener algún tipo de inconveniente si esto me pasa en una prueba de hipótesis? Pues no, porque acabo de ver dos alternativas para cuando me falla el supuesto de normalidad, que son los dos test no paramétricos, Mann-Wiener y Wilcoxon. O sea, ¿voy a tener problemas? No, no voy a tener problemas, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Bien. ¿Pero no significaría que hay que pasar a un test no paramétrico? Claro, es lo que acabo de decir. Sí, sí, esas son las dos alternativas para cuando me falla todo tipo de intento. Que son los dos tests que nos explicó Mariana. Bien, así de simple. Así de simple. Entonces, ¿cuál es la importancia de chequear la normalidad? Bueno, paso número 1, voy a tener que elegir un test. ¿Sí? Si la normalidad se cumple, para hacer pruebas de hipótesis para diferencias de parámetros, que es lo que acabamos de ver, yo tengo varias opciones. Tengo una gama de test paramétricos que trabajan bajo supuesto de normalidad, o sea, requieren la distribución normal de los datos, y tengo una gama para trabajar bajo supuestos de otras distribuciones, ¿sí? Que son los test no paramétricos. Entonces, ¿por qué vimos primero que nada la prueba de hipótesis para la distribución normal? Porque tenemos que seleccionar el test. O sea, en pruebas de hipótesis vamos a estar tomando decisiones de principio a fin. La primera decisión que tengo que tomar es si voy a trabajar con un test paramétrico o no paramétrico. Por eso vimos primero que nada la prueba de la distribución, porque es la primera que va a correr. ¿Se entendió? Bien. No tiene mayor complejidad que esta. No tiene mayor cuestión que esta, ¿sí? Vamos al ejercicio 7. ¿Les parece? ¿O alguien quiere hacer una pregunta? Yo tengo una consulta. Sí. ¿Viste que al inicio dice caracterizar la población? Ah, sí, la importancia. Hipótesis. O sea, eso sería hacer la hipótesis. La Estadística poblacional bajo hipótesis. Es identificar lo que vos estás poniendo a prueba, ¿sí? ¿Qué es en el ejercicio 6? ¿Qué fue lo que pusimos a prueba? En la distribución de los datos. Pusimos a prueba eso. Ok. ¿Mm? ¿Y el estimador qué sería? Bueno, en este caso, acordate, mirá, ¿cómo se calcula el test de Wilcoxon? ¿Qué era esto? La diferencia de las medias, ¿no? No. Ah, ni idea. ¿Qué era esto? El numerador de la varianza. Exacto, numerador de la varianza. ¿Sí? Ahí están los estimadores. Estos son los estimadores. Acuérdate, estos son las evidencias de la muestra, ¿sí? Los estimadores, ¿sí? Estos son mis datos, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente este test me está diciendo qué tanto me alejo de la distribución normal, o sea, qué tanto varía la distribución de estos datos respecto de una distribución normal. Entonces, los estimadores con los que estoy trabajando son la varianza, ¿sí? La varianza muestra. Pero acá no tenemos un parámetro. Cuidado, ¿sí? El hecho de buscar el estimador puntual es para cuando hacemos pruebas para parámetros, ¿sí? Acá estamos usando pruebas para distribuciones. Por eso dice ahí cuando corresponda
identificar el estimador de cada parámetro. Esto, lo de cuando corresponda, significa cuando esté haciendo una prueba de hipótesis para parámetros. Acá lo que tengo es una distribución. ¿Estoy usando estimadores? Sí, estoy usando un estimador de varianza, pero ¿estoy queriendo decir algo de la varianza? ¿Estoy poniendo a prueba el parámetro varianza poblacional? No, estoy poniendo a prueba una distribución. ¿Se entiende? Por eso acá aclara, cuando corresponda. Cuando esté haciendo pruebas de hipótesis para parámetros. Después, el test apropiado. ¿Cuál fue el test que usamos? Usamos el test de Shapiro-Wilks. ¿Por qué? Porque estoy chequeando o estoy poniendo a prueba la distribución normal de los datos. Entonces, si tengo clara la característica que estoy poniendo bajo prueba, tengo claro el test apropiado. Hay un test apropiado para cada una de las características poblacionales que quiero probar. ¿Se me van siguiendo, verdad? Sí. Bien. El estadístico de prueba, ¿sí? El estadístico de prueba, ¿quién era? Este W, ¿sí? El estadístico de Shapiro-Wilks. Este es el estadístico de prueba. ¿Qué distribución tiene? Una muy complicada. No es fácil ver qué distribución tiene esto. Después dice, para todos los casos se utilizará un nivel de significancia del 5%. Y ya, Mariano y yo ya se los dijimos. Hay 3 niveles de significancia que generalmente son los que se usan, pero el más usado es el del 5%. Por eso decimos, se utiliza un nivel de significancia del 5% para todos los casos. Es el más usado. No es el único, pero sí el más usado. ¿Bien? Seguimos. Vamos con el ejercicio 7. Entonces, fíjense, la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks, muy simple, muy sencilla. Ejercicio 7. Dice, se midió el tiempo en minutos que tardan 2 modelos de cosechadora, el modelo A y el modelo B, en procesar 1 hectárea en condiciones de humedad media. Los datos recolectados se muestran en el ejercicio 07. Entonces nos vamos a ir a buscar el archivo del ejercicio 07. Lo levantamos y ahí nos ponemos a pensar qué es lo que tenemos que hacer con esto. Veamos. ¿Cuál es la idea acá? ¿Qué les parece? ¿Cuál es la idea? ¿Compararlas? ¿Comparar qué? El tiempo que llevan en cosechar. Bien, entonces la idea es comparar el promedio de tiempo que tarda la cosechadora A y la cosechadora B en hacer el mismo trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Me voy a ir a buscar una hoja en blanco. Voy a poner acá. ¿Cuál es la idea acá? Y primero tendría que hacer un histograma de los datos para ver cómo se están comportando. Sí, pero primero vamos a identificar cuál es la idea acá. ¿Sí? Lo que yo quiero hacer acá es saber si estas 2 cosechadoras trabajan de la misma manera o no. Las quiero comparar, a ver si alguna tiene ventaja sobre la otra. ¿Cómo las voy a comparar? Las voy a comparar mediante el tiempo medio que tardan en hacer su trabajo. Ahora, si esas 2 cosechadoras tardan lo mismo, en promedio tardan el mismo tiempo, significa que son 2 cosechadoras que se comportan igual, por lo tanto, yo puedo pensar
que esos datos provienen de la misma población. Si los datos provienen de la misma población, tienen la misma media. Por eso, si yo hiciera una diferencia de media, ¿cómo me va a dar esa diferencia de media? ¿O qué esperaría que me dé? 0. 0, ¿sí? Si esos dos conjuntos de datos provienen de la misma población, significa que tienen la misma media, por lo tanto yo espero una diferencia de medias igual a 0. Y si no, Una cosechadora hará el trabajo más rápido que la otra. habrá alguna que supere o que tenga más ventajas sobre la otra. Perfecto, entonces, ¿cuál es la característica poblacional que estoy poniendo a prueba? ¿La distribución? La media, en este caso del tiempo. Media no, la diferencia de medias. ¿Sí? Yo acá estoy poniendo a prueba una diferencia de medias. Entonces, la característica a probar es paso 1, identificar correctamente la característica bajo hipótesis. Diferencia de medias. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? A ver si tengo la letra mu por acá. Acá está. La mu de la cosechadora 1 o de la cosechadora A es igual a la media de la cosechadora B, ¿verdad? Que dicho de otra forma, si estas dos cosas son iguales, entonces la resta, ¿cuánto me va a dar? 0. Entonces, ¿cuál es la característica poblacional a probar? La diferencia de medias. Yo voy a hablar de eso ahora. ¿Sí? Ponerle más grande la letra a eso, por favor. ¿Cómo no? ¿Ahí está mejor? Impecable. Muchas gracias. De nada. Ahí va, para que sobre y no que no falte. Ahí va. Muy bien. Y ahora sí, lo que dice acá, fíjense, ahora estoy poniendo a prueba un parámetro poblacional. Ya identifiqué la característica, una diferencia de media. Eso es un parámetro. ¿Sí? Estoy poniendo a prueba un parámetro. Ahora sí corresponde pensar en el estimador de ese parámetro. Vamos a ver quién es el estimador. ¿Quién será el estimador? El tiempo estima. Diferencia de medias muestrales. Ese es el estimador. ¿Quiénes son? Vamos a ver si tengo las X barras por aquí. ¿Me van siguiendo? Sí. Sería la media muestral de A menos la media muestral de B. Uy. Y acá le ponemos B. Voy a poner con mayúscula porque ya las puse con mayúscula. ¿Se entiende? Entonces, este es el estimador. Este es el estimador de este parámetro. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Sí. Vamos con el paso que sigue. Bien, entonces, yo voy a hacer una prueba para diferencias de media. Lo primero que tengo que hacer para decidir el test apropiado, ¿qué les parece que es? Verificar la distribución normal de los datos. Bien, entonces nos vamos por ahí, porque antes de dar este paso, tengo que saber si puedo usar un test paramétrico o un test no paramétrico. Entonces me voy a ir a chequear eso. ¿Cómo lo vamos a hacer?
nos vamos a ir, como aprendimos recién, nos vamos a ir a estadística, pero fíjense, yo necesito chequear la normalidad para el grupo A y la normalidad para el grupo B. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, inferencias basadas en una muestra, me voy hasta la prueba de Shapiro-Wilks, introduzco el tiempo, porque es al que le quiero probar normalidad, y ahora yo necesito decirle al infostat que chequee la normalidad para el grupo A y para el grupo B por separado. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a decir que haga el análisis de Shapiro-Wilks particionado por cosechadora. ¿Estamos bien? Sí. Y ahora aceptar. Impecable. Entonces ustedes me dirán, sí, Me quedé en tiempo. Voy de nuevo. Hasta, estamos en el test de Shapiro-Wilks, ¿verdad? Sí. Bien. Yo necesito hacer una prueba para cada cosechadora, las necesito probar por separado, ¿sí? Me voy a particiones. Entonces yo le voy a pedir al infostat que me haga un test de Shapiro-Wilks para la variable tiempo, particionado por cosechadora. Aceptar. ¿Qué veo acá? Son distribuciones normales, las dos, Sí. y las dos están por encima del 5%. Muy bien. Entonces, ¿cuál era la prueba de hipótesis acá? Y el Los P, datos siguen una distribución normal. sí, Los datos siguen una distribución normal y yo la estoy poniendo a prueba. No la pude colocar, profe. ¿Qué cosa? La cosechadora aquí en las particiones. Ah, qué raro. Tengo que en la prueba de Shapiro-Wilks y luego coloco particiones y no me aparece la... A ver, vamos a hacer lo siguiente. tenés que seleccionar cosechador y poner la flechita, ¿no? Claro. Mira cómo... haber seleccionado el tiempo. Claro, tenés que... Claro, fíjate cómo hago yo. Inferencia basada en una muestra. Prueba de Shapiro-Wilks. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien, yo voy a limpiar para hacer todo el paso a paso nuevo. ¿Qué voy a poner aquí en variable? La variable que estoy poniendo a prueba. Voy a poner tiempo. ¿Estamos hasta ahí? Ok. ¿Qué voy a poner aquí en partición? Cosechadora. ¿Estamos hasta ahí? Ok. ¿Apareció? Sí, ya. Listo, ahora aceptar. ¿Cuál era el error? No la había seleccionado desde la variable. Ok, bueno. Bueno, ahí se dio, ¿no? Entonces, primera decisión que voy a tomar. ¿Los datos tienen distribución normal? Sí. Sí. ¿Qué test voy a usar? El test de El de T. LT. El test T. ¿Sí? El test T para diferencias de media. ¿Qué tipo de datos tengo? ¿Emparejados o no emparejados? No, uno no, tengo emparejados. 19 y el otro 22. Yo puse estas cosechadoras a andar por lotes distintos. Tuve la cosechadora A andando por un lote. A ver, ¿la cosechadora B pasó por el mismo lote que la cosechadora A? No, No sé, Entonces, no sé porque no lo dice. no lo no dice. tendría sentido ¿Las igual. parcelas serían distintos lotes? Claro, es Son imposible. distintos lotes, sí. Entonces serían distintas. Bien, vamos a ponernos de acuerdo, ¿sí? Son lotes distintos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se harían los datos? Comparación de media. Independiente. Son independientes. Independiente. Entonces voy a usar el test T para datos independientes, ¿sí? Entonces, vamos acá. El test apropiado justificando su elección. Test T para diferencias de medias para datos independientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a hacer una comparación entre medias
donde los datos tienen distribución normal y además las observaciones son independientes entre sí. Ahí está la justificación. Se cumplieron las condiciones para que yo use el test T paramétrico para datos independientes. ¿Seguimos? Sería el caso 2 porque no tenemos el mismo tamaño de n. Muy bien. ¿Pero qué nos dijo Mariano? ¿El software va a identificar esto? Pues no. Ya vamos a ver que hay un único menú para correr test T. El software va a estar haciendo, internamente va a estar haciendo todo lo que corresponde hacer, pero en sí el software no me está identificando, o sea, sí me lo está identificando porque me está haciendo el cálculo correcto. Yo a lo que voy es que no necesito darle más información que esta al software para que haga lo que tenga que hacer. ¿Sí? Eso significa que no le importa si tenés n iguales, en realidad sí le importa, sí lo está haciendo. A lo que nosotros nos referimos es que vamos a ver que el Infostat tiene un único menú donde se pide el test T. Entonces va a haber un solo menú. A eso nos referimos cuando les decimos que el software no discrimina entre los distintos casos. La que discrimina soy yo. La que tiene que saber a dónde está parada soy yo. El software lo único que me va a asistir es en los cálculos. Lo demás lo tengo que saber yo. Entonces, como dijimos, el test apropiado es el test T, un test paramétrico. ¿Por qué? Porque estoy con normalidad. ¿Sí? Los datos, mis datos siguen una distribución normal. Perfecto. Entonces, ya seleccionamos un test paramétrico, el test T. ¿Por qué el test T? Porque estoy haciendo una comparación de medias. ¿Ok? Estoy haciendo una comparación de medias. Y además los datos son independientes. Entonces, voy a usar el test T para datos independientes. Listo. Entonces, la selección del test. Ahora, test T. Datos independientes. Por todo lo que dijimos. Vamos a lo que más odiamos. Estadístico. Muy bien. ¿Quién dijimos que era el estadístico de prueba? Bueno, el estadístico de prueba es el estadístico T. ¿Sí? Estadístico T. Lo voy a poner por acá. Estadístico T, ¿sí? Que tiene esa fórmula que nos mostró Mariano. Voy a rápidamente escribírselas como para refrescarlas. El valor de T, ¿a qué va a ser igual? Es un cociente entre ¿qué? Media muestral de A menos media muestral de B, o sea, esto que tengo aquí. Aquí. Muy bien. ¿Cuál es la hipótesis nula para este test? Que la diferencia entre medias... La resta es 0. Esta. ¿Sí? Ya sé. Entonces, bajo hipótesis nula, si la diferencia es igual a 0, ¿qué pongo acá? Pongo un 0. ¿Sí? Sí. Esta parte, esta. ¿Sí? Esa parte. Bueno, ¿sobre qué cosa? Habíamos dicho. El numerador de la varianza. Muy bien, sí. La raíz de ¿quiénes? De una suma. Tendremos varianzas iguales, varianzas independientes, no lo sabemos. Pero es la raíz de una varianza, de una suma de varianza dividida sus grados de libertad. ¿Sí? Si las varianzas son iguales, ¿cómo me quedaría esto? Igual a 1. No. Esto Pero es 1 sobre 1, 1. S al cuadrado dividido n de A más, acordate, la varianza para la muestra 1 dividido el tamaño de la muestra 1, que ya les dijimos que no es necesario que esto se lo sepan, nada más es para repasar, ¿sí? Es nada más para repasar un poco. ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué se me va? Bueno, no lo sé.
No sé por qué se me va. Como quiero pegar. Bueno. ¿Qué va a ser esto? La varianza muestral del otro tractor, el tractor B, sobre el tamaño de la muestra procesada por el tractor B. ¿Sí? Y esto es A. Si es que las varianzas son iguales. Si las varianzas no son iguales, ¿qué íbamos a obtener? Bueno, íbamos a obtener una varianza amalgamada, que nos decía el profe, Mariano, ¿verdad? Bueno, como quiera que sea, siempre vamos a estar trabajando con el estadístico T, ¿sí? Que va a ir cambiando la forma de calculando dependiendo de cada uno de los casos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho esta mañana que para cada prueba de hipótesis va a existir un estadístico particular? ¿Se acuerdan que yo les decía? Y que Mariano se lo fue mostrando a medida que fue avanzando sobre los distintos tipos de prueba de hipótesis. Él le fue diciendo, este es el estadístico T para el caso donde tenemos medidas, donde tenemos datos independientes. Este es el estadístico T para el caso donde tenemos medias apareadas. Este es el estadístico de Mann-Whitney para tal caso. ¿Se acuerdan que íbamos diciendo así? Bueno, eso es porque para cada prueba vamos a tener un estadístico de prueba particular. Que acuérdense que ustedes no necesitan salir a buscar nada. Eso ya va a ser así. Y el software lo sabe. O sea, ustedes no se tienen que poner a hacer nada de esto a mano. El software internamente identifica todo esto. Lo puede hacer, ¿sí? Lo puede hacer. Entonces, simplemente para recordarles, a esta prueba, en este caso, se le va a asociar o va a estar basada en algún estadístico T. ¿Qué se va a ir calculando? Va a ir teniendo pequeñas variaciones en su cálculo. Ok. Va a ir teniendo pequeñas variaciones en su cálculo, como ya fuimos viendo en el teórico, pero va a ser siempre el estadístico T. De base va a ser siempre el estadístico T. ¿Sí? Y siempre va a ir teniendo detallitos más, detallitos menos, la misma forma. Una forma de calcularse muy parecida. Tampoco es que varíen tanto, o sea van a ir siendo parecidas, pero lo que ustedes siempre van a reconocer en el estadístico T es esta parte. Esa parte siempre la van a reconocer. ¿Está? Bueno, muy bien. Detalles más, detalles menos, el estadístico T tiene esta facha, tiene esta expresión, ¿sí? Entonces, el software lo va a calcular internamente y me va a calcular el p-valor basada en la distribución de este estadístico T, que es la distribución T de student. Ese p-valor va a salir de allí. ¿Está? Bueno, entonces detalle más, detalle menos, el Infostat me va a calcular esto, ¿sí? Y me va a determinar su p-valor. Vamos a ver. Nos vamos a ir. ¿Cómo hacemos para hacer el test T? Y acá, presten atención porque acá van a ver lo que ustedes les digo. Como estamos comparando dos muestras, nos vamos a inferencias basadas en dos muestras. Y fíjense, hay solamente una que dice prueba T, y acá abajo hay una que dice prueba T para datos apareados. Entonces, a esta la voy a usar para datos independientes. Siempre que yo tenga datos independientes voy a usar esta prueba T. Y fíjense, el Infostat no necesita que yo le diga más nada. Lo único que necesita reconocer es si los datos son independientes o no. Eso es lo único que necesita reconocer. Porque si las varianzas son iguales o no, si las varianzas son homogéneas o no, lo va a hacer internamente. Si los tamaños de muestra o no son iguales, lo va a hacer internamente. Él solito es capaz de reconocer todo eso. Y me va a ajustar el cálculo correspondiente. Lo único que el Infostat necesita es que yo le diga si los datos son independientes o no. Como estamos en el caso de datos independientes, me voy a meter en la prueba T. Me meto ahí. Yo limpien porque anteriormente estuvimos haciendo otras cosas y puede que nos hayan quedado guardadas
Puede que nos hayan quedado guardada la carga de las variables que hicimos, puede que sí, puede que no, porque recién hicimos una prueba de hipótesis para normalidad. Entonces, eso quedó registrado. Entonces, como ahora vamos a hacer otra prueba, vamos a limpiar todo lo que ya hicimos y vamos a avanzar con la prueba que sigue. Bien, entonces, fíjense, ¿cuál es mi variable a probar? ¿Sí? ¿Cuál es la variable a probar? El tiempo, los promedios de tiempo. Taca, ahí. ¿Cuál es el criterio de clasificación o agrupamiento? Yo quiero comparar los tiempos de cada una de las cosechadoras. Entonces, cosechadora va como criterio de clasificación, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué le estoy diciendo al Infostat? Compárame las medias de tiempo en función de la cosechadora, o sea, para estas dos cosechadoras. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. ¿Podría yo usar, por ejemplo, distancia recorrida de las cosechadoras haciendo tránsito controlado y sin tránsito controlado? ¿Sería lo mismo? Eso sería otro ejemplo. De tiempo, pero Sí. ¿sería comparable para esto? ¿Sería otro ejemplo distinto del que estoy trabajando yo, del ejercicio? Sí, esa es mi pregunta. ¿Cómo sería? Yo tengo tránsito controlado y tránsito no controlado. Yo quiero saber cuántos kilómetros recorre la cosechadora en el lote en tránsito controlado y cuánto fuera de ese sistema. Sí, sería Entonces, otro en vez ejemplo. de tiempo serían kilómetros y en vez de cosechadora sería tránsito o opción 1 o 2. A ver, Sí. interrumpo un poquito. ¿Sería la misma cosechadora? Sí, es la misma cosechadora que hace lote con tránsito controlado y fuera de hacer tránsito controlado. Ujú. Yo a eso lo trataría como si fueran muestras dependientes, porque es la misma cosechadora. Bueno, sí, pero son dos cosechadoras juntas. Ahí Yo mido Son los dos kilómetros cosechadoras. totales. Sí, si son dos Los kilómetros cosechadoras. son dos cosechadoras y dos tractores con autodescargables. Son Sí. los kilómetros que recorren todos los equipos, Exacto. sería. Sí, Ahí sí. sí, ahí perfecto. Ajá. Sí, ¿viste cómo ya te va quedando clara la idea, no? Perfecto. No sé, yo no sé si suicidarme o seguir escuchando, pero No, por yo ahora no te tengo aplaudo balas a porque- mano. Yo te aplaudo porque ya estás viendo que esto es una metodología que va a ser siempre lo mismo y lo único que va a cambiar es tu entorno de estudio. Pero esto es una metodología, vas a hacer siempre lo mismo. Lo único que va a ir cambiando es como vos decís, lo que vos querés comparar y en función de qué lo querés comparar. O sea, eso significa que te está quedando clara la idea. Bueno, no lo estaba sabiendo. No Pues lo sí, porque fuiste perfectamente capaz de ver una aplicación de esto. Perfecto, Ajá, bueno. buenísimo. Muchas gracias. Felicitaciones. No lo sabía. Vas muy bien. Genial. Sigamos. Entonces, bueno, lo dicho. Vamos a ver si hay diferencia. Yo tengo una consulta, ¿puede ser? Sí. Hola. Y sí, Una consulta. Ahí en esa ventana, ¿cuál es la diferencia entre criterios de clasificación y particiones? que los criterios el criterio de clasificación es el criterio de agrupamiento, o sea, es el que te define los dos grupos. Particiones, en este caso me parece que no haría mucha diferencia, la verdad que no lo probé. Pero me parece que si yo voy por particiones, no me haría una prueba de diferencias de media. Creo que la respuesta es esa, creo. Porque Porque hoy para dividir en dos muestras, para el test de normalidad, tuvimos que ocupar una partición. Sí, porque, porque fíjate que no me daba esta opción el test de Shapiro-Wilks. ¿Puedo sí, colaborar? Sí, claro. Y tal cual como dice Silvia, es decir, para poder comparar grupos, los grupos los pones como criterio de clasificación. Claro. Particionar es hacer por separado. Entonces, si vos le pedís que cosechadora vaya como partición, le decís enter, te va a decir, necesito un criterio de comparación. Claro, no te va a hacer una prueba para diferencias de media. O sea, te respondimos la pregunta. No es lo mismo. Sí, se entiende. No es lo mismo. Bueno, ahí le damos a aceptar. Y bueno, estas son todas las opciones, todo lo que tienen acá son las opciones que maneja el Infostat. Es lo que me va a mostrar. Y fíjense acá.
bilateral, unilateral derecha, unilateral izquierda. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? ¿Cómo estaba hecha la distribución de frecuencia? No, eran los La tipos. hipótesis alternativa. Eran los tipos de prueba de hipótesis que yo podía optar. ¿Sí? ¿Cuál nos conviene acá? ¿Qué planteamos nosotros por hipótesis alternativa? Que no la planteamos, pero ya nomás la planteamos acá. Hipótesis nula, dijimos, las medias poblacionales son iguales. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Son distintas. Las medias poblacionales no son iguales. Son distintas. Me jugué por algo, o sea, yo dije, no solo que no son iguales, sino que hay una que es mayor que otra. ¿Me jugué por algo? No, en lo más mínimo. No, en lo más mínimo. Entonces, ¿qué prueba de hipótesis planteé? Bilateral. Bilateral. Entonces, fíjense, es la que está seleccionada por defecto. Yo solamente estoy interesada en decir que las dos medias no son iguales. Si habrá alguna mayor o habrá alguna menor, ya después lo veré. Pero por el momento yo estoy interesada en comprobar que son distintas en cero. Por eso está seleccionada por defecto. ¿La ven ahí? Bien. ¿Qué otra cosita me va a mostrar esta salida? Me va a mostrar el número de observaciones, me va a mostrar la media muestral para cada grupo, o sea, para cada cosechadora me va a mostrar una media muestral, me la va a calcular y me va a decir cuánto vale. Después también me va a mostrar la diferencia de las medias muestrales. ¿Quién era él? ¿Quién era la diferencia de las medias muestrales? ¿Quién era? Era el estimador del parámetro. ¿Se acuerdan? Era el estimador del parámetro. Me la va a mostrar si yo quiero. Fíjense que son todas opciones tildadas y a destildar. ¿Qué otra cosita me va a mostrar? El valor que tome el estadístico T. Me va a decir cuánto vale esta cosita que va a calcular. Me va a decir cuánto vale, no me va a decir como el base. Me va a decir, eso lo sé yo por teoría. El Infostat no me va a decir tanto, simplemente me asisten los cálculos, ¿sí? No me va a decir cómo lo hizo, pero sí me va a decir cuánto vale. El cómo lo hizo lo sé yo por la teoría correspondiente. Y acá, P, ¿quién será? El que más me importa es este. ¿Quién es? Un valor de probabilidad. El p-valor. Eso es el p-valor. 5%. No, este es el p-valor. Ahora, pero el p-valor no es 5%, ¿sí? No, es el que no voy me sale, a... pero tiene que dar Claro, es el que mayor voy o a igual comparar. a 5. Exacto, es el que voy a comparar con el 5%. ¿Y a dónde está el 5%? Acá, fíjense, ahí está. ¿Sí? Acá, en esta ventanita que hay acá, que dice 5, es el valor predefinido de significancia. ¿Por qué está en 5? Y por lo que Mariano y yo les dijimos, es el más usado. Por eso está ahí por defecto. Pero yo, si quiero, lo puedo llevar hasta 1%, o si quiero, lo puedo llevar hasta el 10%, que son los otros más usados. ¿Sí? ¿Por qué está el 5? Y bueno, por lo que ya les dijimos más de una vez, es el más usado. ¿Estamos? Entonces, le doy a aceptar y acá está el resultado de la prueba. Y con esto yo ya voy a tomar la decisión. Fíjense. ¿Qué está haciendo el Infostat acá? Primero que nada me está reconociendo los grupos. Grupo 1, cosechadora A. ¿Eran cosechadoras? Ya me olvidé. Grupo 1, cosechadora A. Grupo 2, cosechadora B. Tamaño de muestra del grupo 1 de la cosechadora A, 19. Tamaño del grupo de la cosechadora B, 22. Promedio muestral de la cosechadora 1. Promedio muestral de la cosechadora 2. Diferencia de esos dos promedios. Ahora, ¿cómo hizo el Infostat para decidir quién era grupo 1 y quién era grupo 2? Bueno, la verdad que eso no importa porque los resultados no van a variar poniendo al grupo 1 como A y al grupo 2 como B. Eso no importa en lo más mínimo. Simplemente
lo tiene que tomar y hacerlo de una forma. Entonces el Infostat decide quién es grupo 1 por el orden alfabético de los grupos. La cosechadora A está primero en el alfabético, por eso en el alfabeto, perdón, y por eso la puso como grupo 1. La cosechadora B está segunda, por eso la puso como grupo 2. Pero si yo hiciera que el Infostat vierta esto, que lo cambie, el resultado va a ser exactamente igual. ¿Sí? Por esa razón me dio la diferencia negativa, porque tomo el valor más chico y le resto el valor más grande. Pero porque simplemente acomodó así. Si lo hubiera acomodado de la otra forma, me hubiera dado exactamente el mismo resultado. En definitiva, eso no importa. Pero en el caso de que la prueba haya sido, o sea, si la hacemos unilateral, ahí sí importa el orden que toma. Me podría llegar a importar en el caso, o sea, me podría llegar a importar, sí, pero para digamos, para redactar las conclusiones, para redactar los resultados, o sea, para interpretar me podría llegar a ser útil eso, porque los números positivos siempre son mucho más fáciles de interpretar. O sea, me podría interesar por eso, a lo mejor, para hacerme sencillas las interpretaciones, pero la prueba en sí no le hace mucho. Mariano, ¿querés explicar lo de la prueba de hipótesis para la varianza que me pediste? ¿Estás por ahí, Mariano? Sí, acá estoy. Bueno. Sí, dejo de compartir, Mariano. Dale. Deja de compartir y comparto yo. No, ese no era el botón, era este. Bueno, hasta hace un ratito les expliqué, les conté un poco de la teoría sobre las pruebas de hipótesis para de medidas de posición, sea la media o la mediana. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Vieron medidas de posición y vieron medidas de dispersión. Así como ponemos a prueba medidas de posición, también podemos poner a prueba medidas de dispersión. Vamos a ver algunas de las pruebas, o sea, las más usadas o las más básicas, como para que sea claro lo que estamos haciendo, pruebas de hipótesis para medidas de dispersión. La hipótesis, o sea, la prueba para comparar medidas de dispersión más sencilla es la prueba para igualdad de dos varianzas poblacionales. Así como vimos antes, la prueba para ver igualdad entre dos medias poblacionales mediante la diferencia entre las medias, para ver la igualdad entre dos varianzas poblacionales, haremos el cociente entre varianzas. Es decir, acá estoy. Es decir, voy a plantear una hipótesis nula, donde voy a hacer un cociente de la varianza de la población 1 dividida la varianza de la población 2, en cuyo caso, si estas dos varianzas son la misma, su cociente debería ser 1. ¿Sí? Ahora, si alguna de las dos varianzas es diferente, es decir, las muestras no provienen de la misma población, no tienen la misma varianza, en ese caso, el cociente entre esas dos varianzas va a ser diferente de 1. Los pasos para poner a prueba son exactamente los mismos que vimos para cuando poníamos a prueba la media. Definimos el parámetro, en este caso va a ser el cociente de varianzas poblacionales. Definimos el estimador, que en este caso va a ser el cociente de varianzas muestrales. Y definimos el estadístico, que va a ser el estadístico F de Fisher. El estadístico F de Fisher es útil porque lo que ve es cómo se distribuyen los cocientes de varianza. Básicamente, en este caso, el estadístico F de Fisher va a ser igual a, el F observado, va a ser igual a el cociente de la varianza muestral dividido en la varianza poblacional sobre el cociente de la varianza muestral 2 dividido su varianza poblacional. Al igual que vimos hasta ahora, hay una regla de decisión que a ustedes no les va a preocupar demasiado porque el Infostat les va a dar el valor P de forma automática, pero básicamente es esta. Si el F observado cae en un área de rechazo, acá hay un error, perdón. Esto es F. Si cae en un área de no rechazo,
entre dos parámetros entre dos estadísticos observados de la tabla de distribución F, entonces no rechazamos. En caso contrario, sí rechazamos. Una de las pruebas que se utiliza habitualmente para saber si dos varianzas son iguales es la prueba de Bartlett. La prueba de Bartlett es una prueba estadística utilizada para evaluar si dos varianzas de varios grupos o muestras son iguales, es decir, si hay homogeneidad de las varianzas. ¿Se acuerda que habíamos dicho que en general todos los test paramétricos con los que trabajamos requerían que no solamente tuvieran distribución, las variables tuvieran distribución normal, sino que también tuvieran homogeneidad de varianza? Bueno, ¿cómo sabemos si hay homogeneidad de varianza? Una forma de probar esa homogeneidad de varianza es aplicar la prueba de Bartlett. Es una prueba ya estándar y es comúnmente utilizada cuando uno hace un análisis de la varianza y asume de que las varianzas son iguales. En el caso nuestro de las pruebas de pares, las comparaciones de pares, también vamos a asumir que las varianzas son iguales, por lo cual podemos aplicar una prueba de Bartlett. Infostat lo hace a eso de forma automática. Hay otras técnicas, como la prueba de Leven, que también permite comparar igualdad de varianzas, o si todas las varianzas son iguales en nuestros datos. El contexto y la aplicación de homogeneidad de varianzas es uno de los supuestos claves en muchas pruebas paramétricas, como habíamos dicho antes, tanto en análisis de la varianza, en pruebas de comparaciones de pares, en regresiones lineales o modelos mixtos. Si las varianzas no son homogéneas, corremos el riesgo de estar llegando a conclusiones incorrectas. O sea, pasa lo mismo que si asumimos que tienen distribución normal y no la tienen. Entonces es importante poner a prueba si las varianzas son iguales o no son iguales, porque si por algún motivo las varianzas poblacionales de las cuales provienen las muestras no son iguales, en ese caso las conclusiones a las que arribamos pueden ser incorrectas. En el caso de la prueba del Bartlett, es una prueba muy común y se utiliza para comparar varianzas de más de dos muestras independientes. Para poner a prueba solo dos muestras, se suele utilizar la prueba F, que es la que les mostré más arriba, donde hacíamos el cociente de varianzas y veíamos si el cociente entre la varianza 1 y la varianza 2 era igual a 1, significa que provienen de la misma población. Si no, no provienen de la misma población. Si tengo más de dos varianzas, ya no puedo hacer un cociente de varianzas. O sea, si tengo más de dos muestras, yo no puedo hacer más un cociente entre dos varianzas, sino que tengo que aplicar otra técnica. La prueba de Bartlett es ideal para estos casos. En la prueba de Bartlett, la hipótesis nula dice que todas las varianzas de los grupos o muestras son iguales, contra la alternativa de que al menos una de las varianzas es diferente. Al igual que vimos hasta ahora, vamos a elegir un estadístico que nos relacione la muestra con la población, y este es el estadístico de Bartlett, que es un estadístico basado en una distribución muy particular, que es la distribución de chi cuadrado. No es necesario que se sepan esto, solamente para que sepan qué es lo que hace el programa. Una característica de las varianzas es que tienen esta distribución particular, la distribución chi cuadrado. El estadístico es un chi cuadrado observado con esta fórmula, esta función. Vuelvo a decir, no es necesario que se lo aprendan. Sepan que el Infostat y los programas estadísticos utilizan este estadístico observado para comparar con un estadístico esperado. ¿Qué supuestos tiene la prueba de Bartlett? Para empezar, tienen que tener distribución normal las dos muestras. Las muestras deben seguir distribución normal. La prueba de Bartlett es muy sensible a la violación de este supuesto. Es decir, primero tienen que probar que los datos tienen distribución normal. Si tienen distribución normal, pueden seguir con la prueba de Bartlett. Pero recuerden que siempre en caso de que estén comparando más de dos muestras. Para comparar dos muestras simplemente hacen el cociente y lo ven en una tabla de distribución F.
En el caso de que no sea una distribución normal, se puede aplicar una prueba de Leven o una prueba de Brown-Forsyth, que son otras pruebas que son menos exigentes en cuanto a la distribución de mis datos. Y el otro supuesto que sí o sí se tiene que cumplir es que las muestras sean independientes. Las observaciones dentro de cada grupo deben ser independientes, es decir, no deben depender una de otra dentro de cada grupo. ¿Cuál es el procedimiento? Lo primero que hacemos es planteamos la hipótesis. La hipótesis va a ser en el caso de, recuerden que en el caso de la prueba de Bartlett lo que estamos comparando son 2 o más varianzas. Vamos a decir que la varianza 1 es igual a la varianza 2 igual a la varianza 3. Calculamos el estadístico de prueba utilizando la varianza de cada muestra y el tamaño de la muestra con la fórmula que les había dado antes. Y comparamos con la distribución chi cuadrado el estadístico de prueba con la distribución chi cuadrado. El estadístico de prueba sigue una distribución chi cuadrado con k menos 1 grado de libertad, donde k es el número de grupos. Y luego evaluamos el p-valor. Igual que venimos haciendo hasta ahora. Nos va a dar un p-valor. Si el p-valor es superior a 0,05, no podemos rechazar la hipótesis nula de que las varianzas son todas iguales. Y si el p-valor es menor, rechazamos la hipótesis nula de que las varianzas son iguales. Fíjense que en este caso que estamos poniendo a prueba varianzas, lo que queremos hacer es no rechazar la hipótesis nula, no rechazarla. Es decir, lo que queremos es tener un p-valor muy superior a 0,05. Es lo mismo que ocurría cuando hacíamos el test de Shapiro-Wilks. Lo que queremos es obtener un p-valor superior a 0,05 y de esa forma no rechazar la hipótesis nula de que las varianzas son iguales. Básicamente, eso es lo que hacemos cuando queremos saber si dos varianzas o más varianzas son iguales. Y ahora sí, dicho esto, podemos seguir con la ejercitación referida a la comparación de varianzas. Bien. Bueno, y todo eso que nos estaba explicando el profe, ¿dónde lo veo yo? En la salida que tengo acá. Fíjense. P on bar. P valor para la prueba de homogeneidad de varianzas. Eso significa. ¿Por qué me la hace el test T? Por la importancia que tiene, por lo que nos acaba de decir Mariano. Si estas varianzas no son homogéneas, yo corro con el riesgo de que los resultados que obtuve no sean tan acertados. ¿Qué resultados? Bueno, el valor del estadístico T, el p-valor, ¿sí? Corro con el riesgo de que no sean tan acertados como los que yo veo acá. Entonces, esta prueba, ¿qué va a asumir? Asume o necesita que los datos tengan distribución normal. Listo, luz verde, ya vimos que sí lo tienen. Que las varianzas sean homogéneas. Y acá está la prueba. ¿Sí? Acá está la prueba. Esta prueba que está acá es la que les acaba de contar Mariano. ¿Sí? Es una prueba de hipótesis para igualdad de varianzas. ¿Cuál es la hipótesis nula acá? Que las varianzas son iguales, o sea que el cociente es igual a 1. Cuando yo tengo un cociente que es igual a 1, significa que lo que está arriba es igual a lo que está abajo. Contra la alternativa de que el cociente es distinto de 1. Entonces, con un p-valor que supera bastante al nivel de significancia, todo esto está comparado con un nivel de significancia del 5%, ¿cuál es la decisión acá? ¿Tenemos varianzas homogéneas o no? ¿Me están escuchando, no? Porque ya veo que yo... Sí. Ah, bien. Sí, se escucha, sí. Bien, ¿tenemos varianzas homogéneas o no? Recuerden. Sí. Sí, está entre 0 y 1, está bien. Exacto, yo no rechazo la hipótesis nula, o sea, no rechazo la afirmación que dice que la varianza del tractor A es igual a la varianza del tractor B. O sea, tiene un cociente igual a 1. ¿Por qué un cociente? Se preguntarán ustedes, ¿por qué no una diferencia de varianzas? Bueno, porque hay una propiedad, es una propiedad fuerte, que dice que las varianzas no se restan. Las varianzas no se deben restar.
es una propiedad que tienen, ¿sí? Por eso, si no los puedo comparar mediante una resta, ¿qué idea es pícara? Y compararlas mediante un cociente. Por eso, para hacer pruebas para homogeneidad de varianzas, siempre vamos a estar viendo cocientes y no diferencias, porque hay una propiedad que dice que las varianzas no se deben restar, no se pueden restar. ¿Sí? Bien, y quédense con esa idea porque la van a retomar en algunos modelos que van a estar viendo ya más hacia final de semana. Bueno, entonces, tenemos normalidad, tenemos homogeneidad de varianza, aquí tenemos nuestro estadístico T, que gracias a Infostat puedo saber cuánto vale. A ver, ¿alguien me escribe o algo? Sí, yo. Chicos, interrumpan porque yo no estoy viendo nada escrito en el chat, así que interrumpan. Ya está. En el caso de que ese valor fuese menor a 0,05, sí, no tengo homogeneidad de varianzas y ya sigo otros caminos. Sí, ya habría que hacer alguna corrección a algo, ya habría que, o sea, ¿hay opciones, hay remedios? Sí, por supuesto, pero no va a ser este test que estamos viendo, porque este asume que las varianzas son homogéneas, ¿sí? Será otro, bien, pero no este. Y no hay que alarmarse cuando las cosas no nos dan, porque soluciones hay, simplemente hay que encontrar el test adecuado, como arrancamos la clase diciendo, vamos a tener una prueba de hipótesis para cada caso en particular. O sea, simplemente es buscar la adecuada. Muy bien, y este p-valor que está acá es el que me está poniendo a prueba la diferencia de las medias, ¿sí? Fíjate, ojito porque tengo dos p-valores, uno para homogeneidad de varianza que necesito que sea alto y un p-valor para diferencia de media que este sí que me va a gustar rechazar la hipótesis nula, porque acuérdense que la hipótesis alternativa es lo que representa mi trabajo, mi afirmación. Bueno, entonces, este p-valor que nos está sugiriendo, ¿las medias para estos tractores son iguales o no? ¿Cuál es la decisión? Que sí. Son muy parecidos. No, p-valor menor al 5. Ah, menos al 5, entonces no. ¿Qué hago con la hipótesis nula? Retomemos la hipótesis nula. Se rechaza. Se rechaza. Las medias son iguales contra la alternativa de que no. Un p-valor menor al 5% dice que tengo que rechazar la hipótesis nula. Entonces las medias no son iguales. Entonces yo puedo considerar que estos datos provienen de la misma población. No. No, uno proviene de una población centrada en mu de A y los otros provienen de una población centrada en mu de B. ¿Se entiende? Si las dos medias no son iguales, si la decisión es rechazar la hipótesis nula, significa que estos datos no vienen de una misma población, vienen de dos poblaciones con dos medias distintas. Bueno, ¿qué más? Listo, no hay diferencia. Significa que uno tiene más ventaja que el otro. ¿Cuál será? Se podría hacer una prueba bilateral para ver si uno es mayor que el otro. ¿O no? Sí, pero primero tendría que proponer un valor de parámetro para que eso pase. Porque yo voy a decir es mayor a... Bueno, no, sí, tiene razón. Porque yo puedo decir si es mayor a 0, entonces quiere decir que la media 1 sería mayor a la media 2. Bueno, pero tengo una forma más fácil de verlo. Acá, a simple vista, ¿qué me muestra la evidencia? ¿Hacia dónde parecería estar el valor más alto de tiempo? El grupo A, la cosechadora A, es más rápido. O sea, tarda menos tiempo, ¿no? O sea, hace el mismo trabajo en menor tiempo. Porque acá la idea era comparar el tiempo que tardaban estas dos cosechadoras en procesar la misma cantidad de terreno. ¿Se acuerdan? Ya hace tanto que lo leímos que ya nos olvidamos. Se mide el tiempo que tardan dos modelos de cosechadora A y B en procesar 1 hectárea en condiciones de humedad media, ¿sí? 2 hectáreas que tienen las mismas condiciones de humedad. Entonces, así a simple vista, ¿qué nos estaría sugiriendo la evidencia? ¿Cuál de las dos, con cuál de las dos me quedaría a simple vista? ¿Con la 1? Con la 1, sí, tarda menos. Si lo que yo quiero es trabajar rápido, bueno, aparentemente esta diferencia que vemos entre estas dos, esta diferencia es estadísticamente significativa.
No se debe al azar, eso me está diciendo. Que hay un real cambio, hay un verdadero cambio, hay una verdadera diferencia entre estas dos. Y bueno, podría verlo a simple vista. Ya si quiero algo más exacto, más preciso, pues otra prueba de hipótesis. Y ya pensaré en otra cosa. Profe, de igual manera que si, por ejemplo, las máquinas me trabajan más rápido, pero me dejan más producto en el suelo, Bueno, pero eso ya es otro cantar, ¿sí? En este ejercicio simplemente las estamos comparando en cuanto al tiempo que tardan. Ya si después la cosechadora, si vos querés seguir indagando sobre características favorables para tomar una decisión en base a varias ventajas, pues tendrás que ocuparte de analizar cada una de esas ventajas o por separado o de alguna forma. Pero en este caso simplemente yo las estoy comparando en base al tiempo que tardan en trabajar. Esa es la característica poblacional que yo estoy analizando. Ok. Otra ¿Sí? cosa. Si quiero otras... No. Si quiero otras las buscaré, pero es muy válido lo que vos decís. Yo no tomo la decisión de comprar una máquina en base a una característica. Le voy a medir un par. En el valor de homogeneidad, ¿cuál es el rango de máximo que puede llegar? Por ejemplo, en el punto valor es 0.5. En el punto de home bar, que es 0.93, puede llegar a 1. ¿Este p-valor? Ajá. El p-valor se va a ir aproximando a 1. Yo dudo que sea igual a 1 exacto. Se va a ir aproximando despacito. Es muy raro que en un caso real vos veas que esto toma valor 1. Es rarísimo. Está sumamente cerquita de 1 y se aproxima, pero 1 es lo mismo que 0. O sea, vos siempre vas a ver que se aproxima mucho a 0, pero de ahí a que sea 0 es otro cantar, es otra cosa. Es raro verlos ahí tan extremos. Los vas a ver así, generalmente. ¿Esa era la pregunta? Sí, profe, gracias. Bueno. Profe, y además pide representarlo en un gráfico apropiado. Sí. Bueno, ¿cuál sería? ¿Cuál creen? Yo le voy a hacer un boxplot, porque se suele representar mucho con un boxplot esto. ¿Qué le voy a hacer al infostat? Le voy a pedir que me grafique el tiempo en función de la cosechadora. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero también le voy a pedir que a los dos gráficos me los ponga en la misma ventana para que yo pueda comparar. Entonces le voy a dar a aceptar y voilà, ahí está. Miren, el gráfico correspondiente para los datos de la cosechadora A, el gráfico correspondiente para los datos de la cosechadora B. Tengo un puntito ahí extremo. ¿Fue problema? ¿Me representa un problema ese punto extremo? ¿Para hacer el análisis? No, si no hubieran cumplido los supuestos. ¿No? ¿Por qué? Porque los datos igual son porque yo hice porque yo hice una prueba y la prueba me dijo que no había razón para rechazar la hipótesis nula. Sí, no había evidencia para rechazar la hipótesis nula. Perdón, ¿podría reiterar cómo hizo el dibujo? Sí, claro, el grafiquito. Mira, nos vamos a gráficos, ¿sí? El menú gráficos. Estamos ahí, ¿sí? Fíjate, el primer gráfico dice diagrama de dispersión, el segundo dice gráfico de puntos, que este también sería un gráfico válido para hacer. ¿Yo por qué hice la cajita? Porque la cajita me iba a mostrar, me iba a hablar también de la distribución de los datos, yo iba a poder ver la simetría. Realmente el gráfico de boxplot es un gráfico muy completo, me muestra muchas cosas. Por eso, bueno, yo quise hacer ese justamente para que veamos también esta idea de normalidad, simetría, asimetría. Pero el gráfico de puntos sería otro gráfico válido para hacer, y es muy lindo también. Me fui gráfico de boxplot, y fíjate, voy a limpiar para volver a repetir todo. Sí. Variable a graficar le puse tiempo, y como criterio de agrupamiento, criterio de clasificación, la cosechadora. Y ahí le di a aceptar, y me salió el grafiquito. Muchas gracias.
Quería decir otra cosa. Y ahora se me fue. Ya me acordé. Cuando nosotros hacemos estas pruebas de hipótesis, el test T, ¿qué naturaleza vemos que tienen los datos? Bueno, para empezar, la variable que yo voy a estudiar, mi variable a registrar, mi variable de estudio, mi variable de respuesta, va a ser una variable numérica. Y la variable de agrupamiento va a ser una variable de tipo cualitativa, va a ser una cualidad. En este caso, letras, ¿sí? Pero el test T trabaja así. Compara la media de las diferencias entre grupos. Por lo tanto, tengo que tener una variable de clasificación o de agrupamiento. Tengo que tener alguien que me identifique el grupo. ¿Sí? Entonces, fíjense, es un test que va a trabajar con una variable numérica y una variable cualitativa. Bueno, ¿qué más? Bueno, y ahí está. Visualizamos el punto A, ya hicimos la visualización gráfica. El punto B, ya verificamos la normalidad de los datos. El punto C, ya dijimos que las varianzas son homogéneas, ya vimos la prueba correspondiente y su p-valor. El grupo D, ¿hay diferencias significativas entre las máquinas? Sí, ya tomamos la decisión con base en el p-valor que nos mostraba. ¿Recomendaríamos algún modelo? Bueno, en principio sí, vimos que la diferencia es significativa y en principio, y viendo un poquito los datos de la muestra, vemos que la cosechadora 1 tardaría menos tiempo en procesar terreno, en procesar el terreno, ¿verdad? ¿Listo? ¿Alguna duda? No. Bueno. Tengo hambre. Uy, Arnaldo, ya nos pasamos de tiempo. ¿Qué hacemos? ¿O estamos bien? Bueno, rapidito les muestro el ejercicio 10, que es un caso donde la normalidad no se cumple. Arnaldo se debe haber ido a comer. Arnaldo, ¿estoy bien de tiempo o ya nos pasan? Ya te pasaste. Mucho, ¿no? Algo. ¿Me aguantan 2 ejercicios más, así se llevan la muestra de cómo se hace y pueden trabajar? Ay, chicos, no leo el chat. No, Carla levantó la mano, Miguel Ángel pulgarcito para arriba. Ok. Voy rápido. Queda pulgarcito. Ejercicio, lo hago yo, así vamos bien rapidito. Ustedes mírenme. El ejercicio 10 dice, se miden los residuos de pulverización, medidos en mililitros por metros cuadrados, obtenidos con 2 tipos de pulverizadores, ¿sí? Pulverizador A y pulverizador B, en 15 parcelas cada uno, ¿sí? Datos independientes, ya se los digo. Los resultados se muestran en el archivo 10, ¿sí? Entonces vamos a levantar el archivo 10, como ya hicimos. Y en principio, bueno, lo que tenemos que hacer, otra vez, un test para diferencia de media. El tema es decidir cuál de todas las opciones que tengo. Entonces, ¿cómo me ayudo? Primero que nada, le vamos a hacer la prueba de Shapiro-Wilks, ¿sí? Acá necesitamos particionar, vamos a hacer para cada pulverizador, vamos a ver si se ajusta esto a la norma. Bueno, está ahí pegando en el borde, ¿no? Estamos pegando en el borde. Yo este ejercicio lo voy a hacer con un test no paramétrico para que usted, como aprovechándome de esto, que está ahí medio dudoso, medio límite, para mostrarles cómo se hace en Infostat un test no paramétrico. ¿Cuál sería el test no paramétrico si estoy trabajando con datos independientes? El test de Wilcoxon. Entonces, nuevamente, inferencia basada en 2 muestras. ¿Por qué? Porque Mann-Whitney-Wilcoxon. Mann-Whitney-Wilcoxon, sí, perdón. Entonces, fíjense que nuevamente estoy trabajando con 2 muestras, por eso entro a inferencias basadas en 2 muestras. Y fíjense, lo tengo acá. Mann-Whitney-Wilcoxon, el estadístico U, el TU de Mann-Whitney-Wilcoxon, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ya dije, los datos son independientes. Si los datos no hubiesen sido independientes, ¿a qué test voy? Al de Wilcoxon, que está acá abajo. Está ahí. Y fíjense que lo único que me pide reconocerle
es si los datos son independientes o no. Igual que el test T. Igual. Entonces, entro aquí, voy a limpiar porque fíjense cómo me queda guardado todo lo que hice. Por eso siempre necesito limpiar. Y nuevamente, voy a hacer una comparación para los residuos, ¿sí? Para la distribución de los residuos, en función del pulverizador. Y le doy a aceptar. Nuevamente, todas las opciones que tengo para revisar la salida. ¿Yo qué quiero? Y bueno, yo siempre voy a querer las mismas de siempre, ¿sí? Voy a querer tamaños de muestra, valores de media, desvíos estándar, valor del estadístico de prueba, que es ese estadístico que es complicadito, que nos mostraba Mariano, y el p-valor asociado. Le doy a aceptar y tengo algo muy parecido al test T, porque acuérdense, este es un equivalente no paramétrico del test T, entonces la salida me va a ser muy familiar, porque son equivalentes. Nada más que este trabaja cuando los datos no son normales y este lo que hace es no trabajar sobre la variable original, sino que trabaja sobre los rangos asignados a los valores de esa variable. Entonces, pero fíjense qué familiar que es todo esto. Para cada grupo tengo los tamaños de las muestras, tengo las medias, tengo los desvíos estándares, tengo el valor del estadístico U, que acá le pone W por Wilcoxon, pero este es el estadístico U que nos contaba Mariano, y tengo el valor P. 2 colas significa que es una prueba bilateral, porque siempre lo mismo, yo estoy diciendo, la forma de estas dos distribuciones son iguales contra que no, y no me la juego más. Entonces, un p-valor mucho más pequeño que el nivel de significancia, ¿cuál era el resultado? Se rechazaba la hipótesis nula. Si se rechaza la hipótesis nula, ¿estas dos muestras provienen de la misma población? No. No provienen. Entonces hay diferencias. ¿Sí? Hay diferencias significativas en cuanto a la forma y en cuanto a los valores medios. ¿Estamos? Pero miren, es súper familiar la salida, porque son equivalentes. ¿Se entendió? ¿Sí? Una consulta, ¿en este tipo de test habría que verificar la homogeneidad de las varianzas también? ¿O no? No. En este tipo de test, no. Lo único que, no, trabaja con rango. Por lo que lo vas a seleccionar vos a este test, porque trabajas con rango, o sea, ¿a dónde está la varianza ahí? O sea, no sé. Por lo único que vos lo seleccionás es por el hecho de que no tenés distribución normal. Entonces no podés usar el test T que veíamos recién. Este de la varianza no dice mucho. Una consulta, ¿qué significaba el valor de W? Es el estadístico de prueba, es el valor que toma el estadístico de prueba. Que se calcula con toda esta cuestión de los rangos, asignar rangos, comparar rangos, que nos explicaba Mariano. ¿Puedo acotar una cosita? Sí. Mariano explicó, porque es más sencillo de explicar, el que se llama el test de Mann-Whitney. O sea, hubo dos investigadores, uno que se llamó Mann y otro Whitney, que inventaron este test e inventaron esa formulita para obtener una U. Le llamaron la U. Pero recuerden ustedes que en esa época, estamos hablando de 1930, 1940, se publicaba en distintos lugares del mundo y capaz que uno se enteraba de la publicación de otro lado como a los 5 años. Entonces, Wilcoxon, por otro lado, que era más matemático, publicó algo que era muy parecido, era muy, pero muy parecido, y que tenía un W. Entonces, la gente que es más de origen matemático le llama W. Y la gente que viene más de las ciencias aplicadas le llama U, pero es totalmente equivalente, no hay ninguna diferencia. Usted, digamos, sin ningún problema pueden usar uno u otro. Bien, muy familiar, ¿vieron? La salida. ¿Por qué será tan familiar todo? Y bueno, porque está pasando lo que comentábamos al principio. Esto es una metodología, es un paso a paso a seguir. ¿Sí? Por eso, a partir de ahora, ustedes van a ver que esto es muy mecánico, porque es una metodología para la toma de una decisión. Bien, y ya termino, vamos con el ejercicio 11. El ejercicio 11 es un ejercicio donde tenemos un ejemplo de casos
dependientes, ¿sí? Dice, a los fines de contrarrestar las acciones de una plaga, en 10 parcelas se aplicó un insecticida. Antes de la aplicación se evaluó en cada parcela el nivel de severidad del ataque de la plaga, en una escala de severidad que va del 0 al 4, donde 0 es no afectado y 1 es afectado, ¿sí? Y, bueno, y entre 1 y 10%. 2 es afectado entre un 10% y un 25%, y 3 afectado entre un 25% y un 74%, y así. Un mes después de la aplicación, se evaluaron nuevamente cada una de las parcelas. ¿Cree que tuvo efecto sobre la severidad del ataque? Bueno, fíjense, a cada parcela se le toman 2 registros, ¿sí? Para cada parcela se hacen 2 registros, un registro antes y un registro después. Entonces, los 2 valores de registro para la misma parcela no se pueden considerar independientes, porque son 2 valores tomados sobre el mismo registro. Entonces, ese es un caso donde no tengo observaciones independientes, porque los 2 registros de la misma variable no son independientes entre sí. Serán independientes los registros entre parcelas, pero los 2 registros de la misma parcela no son independientes entre sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, nuevamente, la idea es saber si hay una diferencia entre un antes y un después. Entonces, lo que voy a hacer es un test para comparar medias, ¿sí? ¿Cómo hacemos el test T? Le voy a mostrar los dos, tanto en su versión paramétrica como en su versión no paramétrica, con el mismo ejercicio, para que ustedes vean cómo entrar por Infostat. Pero, ¿qué corresponde hacer? Corresponde hacer lo que venimos haciendo siempre. Primero que nada, chequear normalidad para ver con cuál de los 2 test me quedo. Yo ahora, por una razón de tiempo y porque quiero que lo vean, les voy a hacer con la misma base de datos los 2 análisis. Pero siempre procedemos de la misma forma. Tenemos que primero chequear normalidad para ver cuál de los 2 seleccionamos. ¿Dónde están los datos? En el ejercicio 11. Vamos a levantar el ejercicio 11. Y fíjense que ya tenemos una primera diferencia. Ya tengo una columna que me registra las observaciones primeras que se hicieron, o sea, las de antes, y una columna que me registra las segundas observaciones que hice, que fueron las de después. Si yo decidiera hacer el test T para diferencia de medias con datos emparejados, ¿por dónde entro? Estadísticas, inferencias basadas en una muestra, prueba T apareada. Voy ahí. Cargo las 2 variables. Acá no voy a necesitar en sí un criterio de clasificación, porque el criterio de clasificación en sí mismo es el antes y el después, ¿sí? 2 conjuntos de datos. ¿Qué va a hacer el software? Va a tomar este valor, le va a restar este le va a restar este, y con eso va a generar la variable diferencia. A esa variable diferencia le va a calcular un promedio, le va a calcular un desvío, y con todo eso va a calcular el estadístico T. ¿Y qué voy a poner a prueba acá? Que la media de la diferencia entre estos 2 grupos es igual a 0 contra la alternativa de que es distinta de 0. Nuevamente, estas son, fíjense, cada vez más simples los test. Esto es todas las opciones que tengo para mostrar. El tipo de prueba de hipótesis, que es una bilateral, porque yo solamente quiero saber si es distinta de 0 o no. Y le doy etcétera. Y nuevamente, una salida súper familiar. Súper familiar. ¿Dónde está la diferencia? Acá. Trabajó con un estadístico que tiene en cuenta la falta de independencia entre los datos. Nuevamente, el p-valor asociado, ¿sí? La media de la diferencia. Fíjense, esta es la mu de la diferencia. La diferencia el promedio de la diferencia entre los datos es igual a 1. Eso está diciendo esto. Y un p-valor menor al alfa del 5%. Entonces, ¿qué hago con la hipótesis nula? ¿La rechazo o no la rechazo? Se rechaza. Se rechaza. Entonces, la media de la diferencia no es 0, sino que es distinta de 0. ¿Sí? Entonces, hay diferencias
entre lo que pasaba antes, en los registros iniciales, con lo que pasó después. Bien, eso hubiera sido para el test T. ¿Cómo hubiera sido para el test T de datos apareados no paramétricos? Hubiera entrado por el menú de Wilcoxon, ¿sí? Acuérdense, este es el equivalente al test T de datos apareados, pero este es el equivalente no paramétrico. Y qué casualidad, cargo los datos de la misma forma, o sea, son equivalentes en todo, por suerte. En la forma de cargar los datos también. Cada vez más sencillo el test. Y ahí están los resultados. ¿Sí? Entonces, nuevamente, tengo el estadístico de prueba, tengo su p-valor, y con un p-valor menor al alfa del 5%, ¿qué hago con la hipótesis nula? ¿La rechazo o no la rechazo? Rechazo. La rechazo. Entonces, hay diferencia entre lo que pasaba antes y lo que pasó después. Miren esto, un p-valor estimado por muestreo de todas las permutaciones posibles. Así de compleja es la distribución de este estadístico, que yo por ahí les decía. Hay estadísticos, vieron como yo les decía, el estadístico de Shapiro-Wilks, que es muy complejo de estimar, que lo hacen en base a simulaciones, en base a permutaciones, qué sé yo. Bueno, es porque esas distribuciones son un poco más complejas de lo que estamos acostumbrados. Y lo que está diciendo acá no es que me está advirtiendo de un error, sino que me está diciendo cómo calculó el p-valor. En base a permutaciones. ¿Cuántas permutaciones? 5.000. Así de complejas son las distribuciones no paramétricas a veces. Pero bueno, por eso nosotros no les mostramos la forma de esas distribuciones, porque realmente son muy complejas. A nosotros lo que nos interesa es el p-valor que se obtiene de estas distribuciones, porque nosotros, en definitiva, con esto tomamos la decisión. Lo demás por ahí fingimos demencia a veces. ¿Sí? A nosotros lo que nos importa es esto. ¿Está? ¿Listo, Silvi? Sí, si nadie más tiene preguntas, sí, ya los dejo en paz. No, yo quería preguntar nada que ver con el material que está subido al aula virtual, la clase de hoy, pero la clase 2. Hay varias como filminas en blanco. Y no están algunas ecuaciones o algunas cosas. Bien, ahí le aviso a Mariano, te agradezco, Alejandro, le aviso a Mariano que me pase su último original, así lo subimos. Te agradezco, Porque fui Alejandro. siguiendo con el PowerPoint algunas cosas y no las veía y me perdí en una parte. Pero... Es el problema que tenemos porque estamos con 3 programas diferentes y hay incompatibilidades y ahí le pido a Mariano. Sí, o sea, yo uso el LibreOffice y todos usan el PowerPoint y cuando lo paso a PowerPoint se vuelve loco. Sí. Ahí le pido a Mariano y yo no lo toco, no lo abro y lo subo así como está. Sí, o sea, después avisen si subió bien. Porque... Dale, buenísimo. Gracias.